Esto es radio, ¿eh? O sea, esto es pasárnoslo bien y nos tiramos al vacío. Adelante. Transmedia. Esteban Galán. Nuestro comicro de hoy es el investigador Raúl Rodríguez. Es un placer tener a Raúl Rodríguez aquí porque es profesor titular de semiótica de la comunicación de masas en la Universidad de Alicante. Finalizando el siglo XX, el profesor Raúl Rodríguez fue becario postdoctoral en la Universidad de Bolonia, corríjame si me equivoco, y realizó estancias docentes también en Italia, en la Universidad de Florencia, en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires y en Uruguay, en la Universidad de Montevideo. Ha sido Premio Internacional de Ensayo Ciutat de Valencia en 2017 con el libro Máscaras de la mentira, el nuevo desorden de la posverdad, editado por Pretextos, y Premio Internacional de Ensayo Miguel Espinosa en 2009, hace ya un ratito, con el libro La musa venal, producción y consumo de la cultura industrial. Y hoy, apurando ya el último sorbo del primer quinto del siglo XXI, el profesor Raúl Rodríguez nos invita a sumergirnos en el sugestivo océano de las narrativas transmedia. Henry Jenkins, Umberto Eco o Jonathan Littell son algunos de los personajes que alinean su discurso. La mar está en calma, el sol brilla, en nuestro océano transmedia. Vamos a disfrutarlo. Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Bien, a mí las narrativas transmedia me interesan sobre todo en el ámbito mío propio, que es el de la semiótica y el de la narratología. No me interesan en otro ámbito, digamos, comercial o industrial siquiera, ¿no? Mi aproximación a las narrativas transmediáticas fue precisamente por mis orígenes de filólogo, que la narración me ha interesado siempre, la narración literaria y luego cinematográfica, y por eso me pareció que la narrativa transmedia ofrecía unas posibilidades que a mí me sorprendieron y me estimularon mucho, ¿no? Porque claro, yo lo que me planteo sobre las narrativas transmedia es lo inédito con respecto a las narrativas transmedia me parece que es el hecho de que el creador, el autor tiene ante sí una disponibilidad de medios para verter su idea narrativa, su relato, su historia, que antes no era posible. Antes se pensaba un relato en relación al soporte en el cual querías verterlo, es decir, el novelista pensaba en la forma libro, el cineasta pensaba en la forma guión cinematográfico para rodar una película, el autor de cómic pensaba en la forma del cómic con viñetas, etcétera, y sin embargo ahora se supone que el narrador transmedia tiene que tener una idea narrativa que tiene que saber verter de una manera competente en varios medios distintos coordinados entre sí narrativamente, lo cual tiene una dificultad, pero desde luego es muy estimulante, ¿no? Pues bien, yo, debido a mi formación también filológica y humanística, no empleo o he empleado ocasionalmente, pero sin mucha satisfacción por mi parte, las metodologías cuantitativas. Yo no tengo ninguna especial afección a hacer cálculos estadísticos, a calcular cuántas series de televisión españolas o mundiales actuales se transmedializan y cuántas nacieron transmediales o se han vuelto transmediales o son transmediales sobrevenidamente, ni cuántos fans dicen like a las narrativas transmedia que ven y en qué soportes. Nada de eso me interesa. A mí me interesa, como digo, la cuestión puramente narratológica y semiótica. Me interesa también el hecho de que los fans participen creativamente, aportando, desarrollando, desplegando, como decía Jenkins al fin y al cabo, que es uno de los rasgos característicos del transmedia, es que el propio fan contribuye, no solo es una producción corporativa, sino que el fan contribuye a la expansión de la historia y a la profundización en ella, ¿no? Entonces esos aspectos puramente narrativos me interesan muchísimo, ¿no? Los aspectos que sean cuantificables y medibles, la verdad es que no son muy de mi interés, ¿no? Desde luego hay quienes en el mundo de la academia se oponen al concepto de narrativa transmedia por varios motivos, ¿no? Una de las oposiciones más fuertes es, o al menos que yo conozca, es la de los criados en el mundo de la narración o de la narratología greimasiana. Yo recuerdo haber leído algún artículo en el que un autor muy impregnado de narratología greimasiana decía: vamos a ver, ¿cómo es posible que una historia se trocee en varios cachitos de manera que un cachito lleva el contrato
y el otro cachito lleva la sanción final, y entre medio tenemos un cachito que lleva la performance del héroe que cumple la misión y otro lleva la cualificación del héroe. ¿Cómo es posible desmembrar el producto narrativo en cachos? Eso acabaría con la propia dimensión no solo narrativa sino moral del discurso narrativo, ¿no? Yo creo que esa es una caricatura que precisamente al presentarla así reduce al absurdo la cuestión del transmedia. El transmedia no es necesariamente eso, el transmedia narrativo, ¿no? Yo creo que Jenkins decía que cada historia que forma parte del transmedia tiene que aportar algo exclusivo, distintivo y valioso, lo cual no quiere decir que, y ahí está el quid de la cuestión, lo cual no quiere decir que si te pierdes una de las partes de la historia te pierdes la historia. Cada una tenía, ahí está, digamos, el desafío más fuerte del transmedia. Cada parte tiene que ser narrativamente concluyente, conclusiva y satisfactoria en sí misma, pero a la vez tiene que contener un gancho que sugiera al espectador, al lector, que hay algo más allá a lo que puede recurrir para complementar la historia, para enriquecerla. Es decir, no es que viendo una parte del transmedia o una de las historias del transmedia, por ejemplo en televisión o en cine o en serie o en cómics o en lo que sea, te quedes cojo. No se trata de eso, no se trata de una serialidad en la que te quedas en el cliffhanger colgado del abismo y sin saber qué pasa y tengas que recurrir a otra. La historia tiene que estar completa, pero tiene que sugerir que hay partes que te estás perdiendo y que están en otro sitio y te incita a buscarlas. Es decir, un cierto nomadismo como espectador o lector o lo que sea, ¿no? Transmedia. Esteban Galán. Seguimos saboreando un café con micro muy especial con el profesor Raúl Rodríguez. ¿Ha cambiado tanto el prosumidor nuestra manera de contar las historias? El prosumidor, al fin y al cabo, tiene... Claro, hay muchos tipos de prosumidor, ya se han hecho clasificaciones, ¿no? Confundir al prosumidor con el fan es absurdo y es desproporcionado, porque no todos los prosumidores son fan, no todos tienen esa voracidad del fan de querer consumirlo todo y de querer alcanzar todos los recovecos de la historia. Lo que ocurre es que una narrativa transmedia, idealmente, al menos en la formulación de Jenkins, tenía que ser capaz de ser más amplia, más extensa, más profunda que cualquiera de los medios que pudieran contarla, de manera que se desbordaba, rebosaba, digamos, de cualquier medio y por eso había que recurrir a otros, pero también era tal que ningún espectador individual podía alcanzar una conciencia completa de la historia, porque eran tantas las ramificaciones, tantos puntos de entrada, touch points o como lo llaman los teóricos, para entrar en la historia y para impregnarse de ella, que ningún espectador singular, de manera que la red de espectadores, fans o no, al menos aficionados a la historia, que la historia te atrapara, la red de espectadores contribuía en una especie de inteligencia colectiva, ¿no? Es decir, lo que le faltaba a uno lo aportaba a otro, la pista que a uno se le había despistado te la aportaba a otro, también con el peligro del spoiler, obviamente, porque también hay fans muy mala leche, pero bueno, en fin, la cuestión era... Entonces, claro, no todos los prosumidores son fan, pero la voluntad o la intención o lo ideal de la narrativa transmedia es que ese espectador pasivo se convierta en activo, haya un call to action, es decir, que haya una llamada a la acción que te permita acceder a otros medios o una posibilidad de ese picor que te alcanza porque no llegas a comprender algo, puedas satisfacerlo recurriendo a otros medios, en fin, me parece muy interesante. Yo me he criado en filología, yo he leído mucha literatura no solo porque tenía obligación, sino porque me gustaba. He visto muchísimo cine después. A mí me interesa la cuestión narrativa. Es decir, me parece que cuando hablamos de transmedia storytelling, que es lo que decía Jenkins, no sé por qué, aunque sí que sé por qué. Nos quedamos con lo de transmedia. ¿Por qué? Porque el storytelling es una cosa muy antigua. El storytelling que tiene 2.000, 3.000, 5.000 años. ¿Desde cuándo contamos historias? Hace muchísimo tiempo, ¿no? No necesariamente por escrito, oralmente. El origen del storytelling es oral, ¿no? Bien. Entonces, transmedia storytelling. Nos quedamos con transmedia, ¿no? No sé si es una cuestión nuestra española. Sabéis que los Rolling Stones en España son los Rolling. Rolling es un adjetivo, en todo caso los Stones, ¿no? Pues transmedia storytelling, en realidad transmedia es el adjetivo, storytelling es de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, pues no nos olvidemos del storytelling, porque si no tienes una buena historia, tu transmedia será una birria.
Puede haber historias que no sean transmedia, que son muy buenas, pero lo contrario es imposible. Un transmedia storytelling sin una buena historia no sirve para nada. Entonces, cuida la historia y una vez tengas la historia ya veremos cómo la transmedializamos. O piensa una historia con un ojo puesto en cómo la vas a transmedializar. Es decir, en qué medios la vas a verter y qué fuerzas o potencias de cada medio vas a aprovechar, ¿no? Pero más o menos es eso. La cuestión narrativa me parece fundamental. Transmedia. Otra deficiencia de nuestros estudios, y en tono el mea culpa, no solo de los estudios de comunicación audiovisual, de publicidad o de periodismo, sino los de filología y los de historia, es que los alumnos salen, tratando narraciones en todas esas carreras que he dicho, salen pensando que la narración es una cosa primordialmente asociada a la ficción. Y todos sabemos, los profesores sabemos, que hay narraciones de ficción y de no ficción, igual que hay ficciones narrativas y ficciones no narrativas. Es decir, que ficción y narración no se superponen, no son sinónimos ni mucho menos, pero eso quizá hay que explicitarlo ante el alumno. El alumno tiene la idea... Tú a un alumno le sugieres que describa una narración y está pensando en una ficción. No necesariamente, las narraciones pueden ser de no ficción. Cuando Jenkins habló de transmedia storytelling, él estaba pensando exclusivamente en ficción. Los ejemplos que pone son de ficción. Habla de Blair Witch Project, habla de Matrix, etc., ¿no? Todo narraciones de ficción. Pero luego se abrió un poco el campo y pensó que el transmedia podía ser no ficcional, ¿no? Hay un problema que me parece que bastante común, lo que voy a decir quizás es una obviedad, pero hay un problema para el transmedia no ficcional particularmente informativo, porque puede haber transmedia no ficcional de otro tipo, ¿no? Pero bueno, particularmente el informativo y el informativo de actualidad. Y es una razón tan obvia que vais a pensar que estoy diciendo algo bien sabido, ¿no? Pero quizá haya que reflexionar sobre ello. Una noticia de actualidad se está haciendo y una historia necesita estar concluida, sea de ficción o de no ficción. El documental se salva porque el documental al fin y al cabo puede ser histórico, pero toma una parte de la historia que artificialmente hemos cerrado con un planteamiento nudo y desenlace. Pero la información de actualidad, la que se está cociendo en nuestras mismas narices, es unos puntos suspensivos, es un devenir que artificialmente podemos cortar, pero a toro pasado. Entonces, ¿cómo hacer un transmedia informativo de actualidad si no sabes la historia dónde acaba? Porque lo que acaba es lo que permite contarlo como un todo. Eso no quiere decir transformar la realidad, pero permite darle sentido a la realidad, porque la realidad que se está haciendo no tiene sentido, es informe. Cuando hacemos una historia estamos encadenando causas y consecuencias con un fin lógico, ¿no? Entonces, a mí me parece, yo si estuviera en la piel de alguien que tiene que hacer un programa informativo transmedia de actualidad, estaría temblando de miedo, porque no sabría cómo hacerlo. Y me parece que el recurso más habitual, por lo que se me alcanza, y no es mucho, es verter en cada uno de los medios del transmedia prácticamente lo mismo, lo cual es absolutamente desincentivador para el espectador o para el lector, porque si sabe que recurriendo a Facebook o a Twitter o a la página web de la cadena o a la propia cadena en la emisión en directo va a encontrar lo mismo, no tiene ningún interés. Con que vaya a cualquiera de esos medios ya tiene toda la información. No hay un plus, ¿no? Eso es lo que me parece el peligro, ¿no? La idea narrativa es aquello en lo que más esfuerzo ha de emplearse, como no podía ser de otra manera, ¿no? Luego hay una serie de trucos, de recetas, de atajos que los teóricos han formulado y que pueden ser muy útiles, ¿no? Lo malo o lo bueno de cualquier receta es que uno pueda mejorarla o pueda cocinarla con cariño o pueda repetirla mecánicamente, ¿no? Siempre se ha dicho que las narraciones transmedia tendrían que tener al menos una serie de llamadas a la acción que permitieran o que impulsaran al espectador o al lector o a quien sea o al jugador, en el caso de un videojuego, a ir a buscar en otros medios, ¿no? Es decir, idealmente el usuario de narraciones transmedia tiene que ser un usuario también transmedia en el sentido de no tener una fijación especial por un medio. No es el cinéfilo de toda la vida o el seriéfilo de toda la vida o el lector de novelas de toda la vida. Muchos de ellos además abominan de lo otro, es decir, el lector de novelas que dice yo no voy al cine nunca ni veo series de televisión, sobre todo esto último.
O yo veo series de televisión pero no voy al cine porque no me gusta el ambiente del cine, lo veo todo en mi tablet. O yo juego en el videojuego, juego en la Play, pero no leo libros ni voy al cine. Bueno, idealmente una narración transmedia tiene que ser tan potente que la fuerza de la narración arrastre al espectador, al lector, al jugador, a no parar mientes en cuál es el medio a través del cual va a recibir un impacto de esa narración que le tiene obnubilado, sino decir, bueno, yo igual que juego a los videojuegos, soy capaz de ir al cine, de leerme una novela, de leerme un cómic, de ver una serie de cómics de animación o leerme un cómic en papel o lo que sea, ¿no? Es decir, tiene que ser una historia que sea capaz de verterse en varios medios, que de cada uno de ellos reciba la fuerza expresiva que tiene ese medio en concreto como fuerza expresiva propia, característica. Y algunos teóricos dicen también que tiene que haber, además de call to action, de llamadas a la acción para hacer algo en concreto, tiene que haber como huecos o tiene que haber como, vacíos narrativos que hace falta llenar yendo a otro medio distinto, ¿no? Me parece que una de las fortalezas del transmedia, y no sé si me estoy saliendo del tema, pero una de las fortalezas del transmedia narrativo es que al volcar la historia en varios medios distintos, cada uno de los medios en los que se vuelca esa historia, al fin y al cabo está haciendo de cross-promotion de todos los demás, de forma implícita. Es decir, el esfuerzo publicitario tradicional de una narración transmedia se reduce mucho porque en realidad cada uno de los medios está publicitando implícitamente a los demás, lo cual refuerza la coherencia del universo narrativo, porque una publicidad tradicional, una camiseta en la que pone Juego de Tronos y debajo HBO, con lo que aparece el sello de la casa editorial, en este caso de la cadena de cable privada estadounidense, te está apartando del mundo. En cambio, en Juego de Tronos o en otras series transmedia es muy interesante lo que se llama el marketing diegético, que lo que vendas forme parte del mundo de la historia, sea un atrezzo que aparece en la propia historia y que te puedes comprar en una tienda. En True Blood pasaba con la propia bebida True Blood, que podías comprártela en una tienda, como si fuera un refresco de cola, ¿no? No con los efectos que tiene obviamente en la serie, ¿no? Puedes comprarte en The Blair Witch Project, puedes comprarte el diario de la tal Donahue, no sé cómo se llamaba, la chica protagonista, uno de los 3 chavales que se internan en la selva del bosque de Maryland para buscar a la bruja, ¿no? Es decir, hacer un esfuerzo para que la publicidad no sea tradicional, sino que coadyuve al mantenimiento de la historia como universo, ¿no? Consistente, ¿no? Transmedia. Esteban Galán. Profesor Raúl Rodríguez, ya casi hemos apurado el primer quinto del siglo XXI y puede ser un buen momento efectivamente para hacer balance de algunos proyectos transmedia que usted considere que nos pueden servir como referente. Bien, hablando de True Blood, yo trabajé bastante intensamente sobre el tema de True Blood, fue una serie que me interesó muchísimo, es una serie de la HBO del 2008 me parece recordar, tuvo 5 o 6 temporadas, a mí las primeras 2 o 3 me parecieron excepcionales, no por casualidad el showrunner era Alan Ball, que es el de A 2 metros bajo tierra y el que ha hecho recientemente Here and Now, otra serie que me parece muy, muy interesante, ¿no? Y a mí me interesó True Blood precisamente por eso, por el despliegue transmedia que hacía, por cómo utilizaba los recursos de la propia serie para la publicidad de la serie, una publicidad en la que las propias piezas publicitarias estaban incluidas en la propia serie, ¿no? Y luego, por supuesto, me han interesado otras series posteriores, en su momento Mad Men, Juego de Tronos también, True Detective, ha habido series que me han parecido excepcionales, ¿no? Yo creo que los análisis que hace, vale la pena recuperarlos, los análisis que hace Jenkins, tanto de The Blair Witch Project como de Matrix en el libro Convergence Culture, que es al fin y al cabo el primer texto importante de Jenkins sobre el transmedia storytelling, son muy de revisar porque están muy bien escritos. Se me ocurren 2 narrativas transmedia, una digamos mainstream y otra más independiente. Las 2 tienen ya sus añitos, pero yo creo que sentaron un precedente.
una de ellas medio fallido, por cosas que diré luego. En cuanto a la producción más mainstream, digamos, yo creo que El Barco fue una serie española, la primera serie española quizá que planteó desde el inicio una estrategia transmedia, no como transmedia sobrevenido, sino como transmedia nativo. Es decir, fue una serie de televisión, la nave nodriza del universo narrativo de El Barco era televisiva, pero desde su buen principio estaba concebida como un desarrollo transmedia, ¿no? A mí había cosas que me chirriaban, a lo mejor es que estoy un poquito ya clasicorro, ¿no? Cosas que me chirriaban del universo narrativo transmedia de El Barco, pues que los personajes tuvieran un Twitter y que te contestaran a través de Twitter. A mí eso me hacía tambalear la consistencia del universo narrativo. Es decir, una ficción posapocalíptica en la que un barco navega a la deriva por el mar, ha habido una especie de problema grave mundial y no tiene con quién hablar y va navegando a la deriva, y resulta que podíamos tuitearnos con los personajes, no con los actores, con los personajes, ¿no? Lo cual, si eso lo llevamos al caso de Mad Men, todavía es más sorprendente que nos tuiteemos con Donald Draper, que está ambientado en los 60 en Nueva York. Y no quiero ya ni contar si nos podemos tuitear con Jon Snow, ¿no? De Juego de Tronos, ¿no? Claro, uno se lo imagina con que luego por supuesto no es él el que contesta los tweets, pero uno se lo imagina con el traje correspondiente de guardia de la noche tuiteando, pues no. Pero yo entiendo que yo tengo unos años ya, pero quizá espectadores más jóvenes necesitan ese contacto personal con el actor, no con el actor, con el personaje. Aunque eso rompa la coherencia narrativa, porque hay una cuestión de imposibilidad de mundos, ¿no? El Twitter en una ficción fantástica medieval absolutamente imaginaria, pues no pega, ¿no? Y luego la segunda narrativa transmedia que me parece muy interesante con carácter independiente fue El Cosmonauta. El Cosmonauta a mí me parecía narrativamente una maravilla, me pareció una película maravillosa que me impactó y que me estimuló, y además consumí todo el pack transmediático porque la fuerza de la película era muy grande, ¿no? Luego, sabéis que es la primera gran producción a través de crowdfunding. Luego hubo una parte de ayudas públicas o privadas, pero la mayor parte fueron pequeñas donaciones de gente interesada en el proyecto, ¿no? Que aportó hasta, no sé si casi 1 millón de euros costó la producción, ¿no? 800.000 o no recuerdo. En fin, la cuestión es que fue un proyecto en parte fallido porque también hubo disensiones entre los miembros del equipo, entre la productora y el director, Nicolás Alcalá. Hubo problemas de distribución. En fin, era un proyecto estimulante, pero en parte fallido. Pero a mí me parecía que narrativamente era maravilloso. O sea, ese ambiente de la Rusia soviética, de la época de los cosmonautas, de la Guerra Fría, los años 60, de una base, ese aire un poquito a Tarkovsky, a Solaris, ¿no? Ese aire también a Jules et Jim, la película de Truffaut, de un triángulo amoroso, 2 hombres que son amigos y una mujer en medio a la que los dos quieren. En fin, me parecía muy estimulante, ¿no? Pero ya digo que no acabó en buen puerto, pero fue como experiencia, me parece muy interesante. ¿Una película? Una película que he visto recientemente y que me ha impresionado como no me impresionaba otra desde hace mucho tiempo es El sacrificio de un ciervo sagrado de Yorgos Lanthimos, un director griego que recientemente ha hecho una película histórica sobre una reina inglesa, no recuerdo el título ahora, La favorita me parece. Bueno, pues la anterior exactamente es El sacrificio de un ciervo sagrado, una película verdaderamente impresionante que pone los pelos de punta. Un libro que me ha interesado mucho recientemente y que recomiendo vivamente, ya tiene algunos años, Las benévolas, de Jonathan Littell, un libro que plantea el recorrido vital de un jerarca nazi, de un SS, a través en un periplo por toda Europa, asesinando judíos con un tiro en la nuca o en los campos de concentración, en Auschwitz en particular. Es un libro maravilloso, impresionante. Y lo último era... Un maestro, referencia. Un maestro, bueno, pues Umberto Eco ha sido mi referente. Lo llegué a conocer en Bolonia en el año 2000, estuve allí un mes, me recibió un par de veces en su despacho. Yo le admiraba
antes y le seguí admirando después. Me conozco bastante su obra porque ya digo que ha sido una inspiración y me parece que tiene una trayectoria académica impresionante, que recorre la segunda mitad del siglo XX prácticamente, o al menos el tercer tercio del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. Me parece un ejemplo de rigor intelectual y de estímulo para cualquiera que se dedique a la imagen, a la literatura, al sentido en general, ¿no? Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.